Bueno, gracias Sixto. Alguien dijo que Henry Tolopilo no necesita una introducción, necesita una conclusión, porque soy bastante alargado en mis predicaciones. Pero de todas maneras, es un placer estar aquí con ustedes en esta tarde. Es la tercera vez en Ecuador, la segunda vez en Guayaquil. Ya hace unos años que estuve aquí y estoy realmente contento de poder conocer a muchos de ustedes y particularmente estar aquí en la iglesia donde nuestros hermanos Dormi son pastores. La verdad que he tenido una muy buena relación con Sixto estos años, un excelente estudiante, un excelente trabajador y obrero en medio nuestro. Estoy alentado por estar con ustedes hoy y particularmente Sixto, gracias por tu cálida presentación. Muy bien, en esta conferencia estamos aquí para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Y por supuesto el tema primero que queremos abordar en esta noche es lo que se me pidió, es hablar del pastor y su vida moral. El pastor y su vida moral. Es indudable que en el Nuevo Testamento el elemento crítico de una iglesia son sus líderes. Donde los líderes van, en esa dirección va la iglesia. Si los líderes son mediocres, así será la congregación. Si los líderes son definitivamente pobres, así será la congregación. Si los líderes están confundidos en cuanto a su doctrina, así será la congregación. Entonces es obvio que el pueblo será como su sacerdote, dice Oseas, capítulo 4. Se aplica también al liderazgo de la iglesia. Y en esta noche vamos a abordar el tema particularmente el pastor y su vida moral. Si ustedes recuerdan allá en el capítulo 20 de Hechos, Pablo se dirige a los líderes de la iglesia en Éfeso, y después de haberlos convocados, nos dice el versículo 17, los llamó a los ancianos de la iglesia y les dijo lo siguiente en el versículo 28, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño o toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Noten el orden en el cual Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice las palabras de Pablo, tened cuidado de vosotros y del rebaño. Si no tenemos cuidado de nosotros, es imposible tener cuidado del rebaño. Y en esas áreas de cuidado, una de las áreas más importantes, más crítica en la vida de un siervo de Dios, de un pastor, de un líder en la iglesia, es su vida moral, su vida sexual. Entonces, en esta noche vamos a hablar de eso. En el capítulo 3, vamos a ir a 1 Timoteo. Capítulo 3 de 1 Timoteo nos dice, entre los requisitos para ser pastor, dice el apóstol Pablo, comenzando con el versículo 1, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pero un obispo debe ser irreprensible, noten eso, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Una serie de virtudes morales, una serie de virtudes piadosas que rodean a la única función principal que aquí se subraya, que sea apto para enseñar, de lo cual hablaremos mañana. Pero es obvio y es sumamente crítico, vital, que el pastor tenga y goce de una excelente reputación, que sea irreprensible. Y una de esas áreas, obviamente, de reprensibilidad o irreprensibilidad, tiene que ver con su conducta moral. Y para abordar el tema, para hablar del tema, hoy vamos a estar examinando lo que el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Tesalonicenses. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera Tesalonicenses, donde Pablo nos enseña acerca del pastor, del cristiano en general, pero en el caso de
nuestro contexto en esta conferencia seríamos nosotros, el pastor, los líderes y la pureza sexual. Vamos a dar lecturas del versículo 1 hasta el versículo 8 de Primera de Tesalonicenses 4. Estoy dando lectura en la Biblia de las Américas, que dice así: Por lo demás, finalmente, hermanos, os rogamos pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, noten, ese es el tema general de este pasaje, como de hecho ya andáis, así abundéis en ellos más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, noten esto, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque o defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino a Dios, que os da su Espíritu. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te pedimos en esta noche que tú nos instruyas, quita de nuestra mente y corazón cualquier distracción. Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo que tu Espíritu por medio del apóstol tiene que decirnos en tu palabra. Y Señor, pedimos que tengamos corazones sumisos, dispuestos a ser obedientes. Señor, enséñanos en esta noche. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos fue dado con ese propósito de instruirnos. Y gracias, Padre, por tu palabra que nos da precisa instrucción en cuanto a este tema. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Noten que la instrucción de Pablo comienza con finalmente. Esta es la última parte de la epístola en Primera Tesalonicenses, donde Pablo, a partir de este capítulo 4, versículo 1 hasta el final del capítulo 5, comienza a dar instrucción práctica. Tiene que ver con la conducta del cristiano. Y Pablo nos va a hablar específicamente aquí en este pasaje acerca de la conducta sexual de cualquier creyente, pero en particular, como dijo, aplicado a nuestra conferencia en este contexto de ancianos y líderes. No hay duda que nos encontramos en una época de desenfreno, de libertinaje sexual, donde miremos nos encontramos bombardeados por imágenes, músicas, canciones, palabras que exaltan la expresión perversa del sexo. La sociedad occidental está saturada de sexo y expresiones del mismo sin importar el lugar, sin importar el costo. Pareciera que hoy nadie tiene vergüenza ni pudor en cuanto a lo que hace algunos años atrás, por lo menos, se reservaba para conversaciones en privado o contextos muy particulares. El sexo y sus manifestaciones perversas, aún las más extremas, hoy son abiertas, son descaradas. Y no solo que la sociedad en general lo acepta, sino que no lo condena. Y no solo eso, sino que lo tolera sin ningún problema y hasta lo celebra como si fuera algo virtuoso. Ser abierto, aceptar a todo. Hoy tenemos, no sé que existen en Argentina, existen en Estados Unidos, existen en Europa, existen en México, no sé si aquí en Ecuador, desfiles dedicados a los homosexuales. Y todo lo que ellos despliegan en esos desfiles es realmente impresionante. Y aún la gente que no lo es va a esos desfiles y celebra para apoyar la idea de que todo el mundo tiene derecho a vivir su propia vida. El eslogan general es igualdad para todos, y bajo esta bandera entra todo tipo de perversión sexual y su libre expresión en la sociedad.
Hoy el matrimonio homosexual, por lo menos en Estados Unidos, sé que en Argentina también, es algo legal. No sé cómo están ustedes. ¿Ya existe o todavía no? Están por ahí, están progresando, ¿verdad? Las normas que la sociedad acepta hoy en cuanto al sexo son realmente impresionantes. Las personas, dicen ellos, son básicamente buenas, por tanto todo tipo de actividad sexual puede ser tolerada, con la excepción, por supuesto, hay una sola excepción, el abuso de niños. Todavía existe eso. El sexo es una actividad biológica normal, por lo tanto no debemos imponer limitaciones morales a su expresión. El sexo es divertido, por lo tanto puede ser usado como práctica casual entre parejas. La satisfacción del deseo sexual es un apetito principal en la vida de un ser humano, por lo tanto hay que darle gratificación, etcétera, etcétera. La filosofía contemporánea acerca del sexo es que debe existir libertad absoluta en cuanto a su expresión, como quieras, cuando quieras, con quien quieras y bajo cualquier circunstancia. Nos podemos hacer la pregunta, tal vez, ¿ha existido en una época peor de la que hoy vivimos en cuanto al desenfreno sexual? Y la respuesta es sí, por supuesto. Cuando Pablo escribe esta epístola, se distinguía esa época por ser un periodo de libertinaje y perversión sexual absoluta. Era una época en la cual el apóstol escribe a los tesalonicenses, donde la cultura que rodeaba a los tesalonicenses era la cultura greco-romana, donde la actitud era de libertinaje total en cuanto a la expresión del sexo. O sea, Pablo está hablando a personas que realmente entendían la exhortación de este pasaje. Para los tesalonicenses, en su cultura greco-romana, el pecado sexual era común e impregnaba todo ambiente, todo tipo de situación y contexto. Y cada día nos acercamos más y más a esa realidad. En esa época, como ustedes saben, Tesalónica era una de las ciudades griegas. Y cuando Pablo escribe esta carta, la escribe desde Corinto, donde en Corinto existía el gran templo a Epafrodita, donde se practicaba la adoración de dioses paganas por medio de la relación sexual de los que iban al templo y tenían relaciones con 1000 sacerdotisas que se empleaban justamente con ese propósito. El punto es que en el medio ambiente social de la época en la cual Pablo escribe a los tesalonicenses, Pablo les dice que para el cultivo y desarrollo de una vida apartada de perversión es importante escuchar lo que él tiene que decirles. El contexto en el cual ellos se encontraban y nos encontramos hoy nosotros estimulaba a la perversión. La perversión sexual era el vicio y pecado prevalente en esa sociedad. Y no existe ninguna duda que los convertidos al Evangelio en Tesalónica durante la visita de Pablo y sus colegas Tito y Silas, ellos vinieron a Cristo después de haber disfrutado una vida sexual perversa y ahora son confrontados con este llamado a la santidad. Esa es la situación de nuestras iglesias. Gente que viene de ese trasfondo. Entonces lo que escuchamos y vemos en este pasaje es muy contemporáneo, es vital de entenderlo. Estos nuevos creyentes en Cristo habían sido rescatados de una vida pecaminosa, de esta cultura que podríamos llamarle una cultura pornográfica, donde el pecado sexual era común, tolerado y realmente considerado como la única manera de vivir. No hay otra forma de vivir. Todos estos creyentes vinieron al Señor de ese mar de paganismo y perversión. Era un contexto, como dije, similar al de Corinto. Ustedes recuerdan, Pablo escribiendo a los corintios, les dice en 1 Corintios 6:11, y esto, hablando a los creyentes, los transformados, erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿De qué habían sido rescatados? El versículo 9 de este capítulo 6 dice,
No os dejéis engañar, noten esto, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Es una traducción de lo que hoy llamaríamos transvestis, ni los homosexuales. Entre otros pecados, Pablo subraya estos pecados sexuales que abundaban y saturaban a la cultura greco-romana. Y los creyentes en Tesalónica era un grupo de creyentes jóvenes en la fe, solamente unos meses en el Señor cuando se escribe esta epístola. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enfoca su atención en este tipo de pecado porque sin duda era una de las áreas de mayor tentación y lucha para ellos, dado su trasfondo. Y ante eso nos encontramos. Comienza el versículo 1 diciendo cómo agradar a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos, os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, no solo predicó el Evangelio, sino que enseñó a los creyentes en cómo comportarse. Y él les enseñó ciertos principios de una vida santa y mandatos que ellos ahora debían obedecer. Y ahora Pablo comienza a darles instrucciones prácticas que cubren el resto de la epístola, como dije, comenzando aquí. Y en la primera de esta lista de instrucciones prácticas tenemos esta. Instrucción en cuanto a la pureza sexual, la pureza moral. Noten entonces, no importa cuán degradante sea la cultura en la cual la iglesia se encuentre, y nosotros nos encontramos ministrando en una cultura degradante. Los creyentes no podemos vivir como el resto del mundo, como el resto de las personas. El estándar de conducta que Dios establece para los suyos es igual en esos días que en el día en que vivimos, y particularmente si somos pastores y líderes de iglesias. Aunque el mundo y la sociedad alrededor nuestro se hundan en un pantano de perversión, como pastores, como líderes, como hombres de Dios, somos llamados a ser absolutamente distintos. La pureza sexual es algo que Dios demanda de todo creyente, en toda época y en todo lugar, particularmente de los líderes de la iglesia. Yo viajo bastante y cuando viajo siempre me encuentro con la triste situación de que algún líder en ese contexto en el cual yo estoy predicando ha caído en tentación sexual y por supuesto con los efectos que esto trae a la iglesia. Es muy común. La pureza sexual es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y al examinar este pasaje que veremos, comenzando con el versículo 3, vamos a contestar 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tipo de conducta sexual requiere Dios de sus hijos? La segunda pregunta, ¿cómo puede un creyente o un siervo de Dios vivir una vida sexualmente pura? Y la tercera pregunta, ¿por qué debe un creyente ser una persona sexualmente pura? ¿O por qué un siervo de Dios debe ser una persona sexualmente pura? Veamos la primera pregunta que Pablo contesta. ¿Qué conducta sexual requiere Dios para sus hijos? Por supuesto, nosotros somos parte de la familia de Dios. Antes de contestar esa pregunta, queremos subrayar el hecho de que obviamente Dios inventó el sexo y nos creó seres sexuales. Es idea de Dios, fue el diseño de Dios de hacernos seres sexuales. Pero el ejercicio de nuestra sexualidad es limitado para ser usado dentro de un contexto muy particular que es el matrimonio. Nos dice Génesis 2 que el Señor creó, primero en el capítulo 1, el Señor creó a Adán, Eva, varón y hembra los creó, y por lo tanto continúa hablando de eso el pasaje. Por lo tanto dice, Moisés dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es idea de Dios. Esto es creación de Dios. El capítulo 1 de Génesis, versículo 31, Dios vio todo lo que había creado y era sumamente bueno. No es simplemente bueno, extremadamente bueno. El sexo es idea de Dios. Dios nos hizo
Y Dios desea que el sexo se disfrute dentro de un contexto muy particular, que es el matrimonio. ¿Y qué requiere Dios de nuestra conducta sexual? Versículo 3. Lo leemos. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Es muy claro. Esta es la voluntad de Dios. Los creyentes en general luchan con el tema de la voluntad de Dios. Muchos creyentes viven pensando cuál será o qué será la voluntad de Dios para mi vida. Entre muchas cosas, esto precisamente, específicamente, es la voluntad de Dios. En el área del sexo, esta es la voluntad de Dios. Y comienza el versículo 1 diciendo estas palabras: como os conviene conduciros y agradar a Dios. Esta es otra manera de expresar andar en la voluntad de Dios. Todo creyente tiene aspiraciones, anhelos, todos tenemos ideas dados por el Espíritu Santo para hacer aquello que Dios desea que hagamos. Esta es su voluntad. Y la mayoría de nuestros problemas como creyentes, como hijos de Dios, como siervos de Dios, es porque no nos olvidamos o ignoramos las cosas que Dios desea que hagamos. En otras palabras, nos olvidamos cómo agradar a Dios o no sabemos cómo agradar a Dios. Bueno, aquí tenemos una instrucción específica, obviamente dirigida a todo creyente, pero en particular en esta noche dirigida a nosotros, hombres de Dios. La clave de una vida victoriosa y satisfecha es conocer y obedecer la voluntad de Dios, hacer lo que a Él le agrada y abundar en ello más y más, dice el apóstol. Este es un principio que abarca todo el Nuevo Testamento y el principio incorpora a todos los demás. Esta es la voluntad de Dios, que Pablo, vuestra santificación. ¿Qué quiere decir santificación? La palabra que aquí se traduce como santificación es hagiasmos, que simplemente quiere decir separación, estar separado. Es una referencia al proceso que comienza en el momento de salvación. Desde el momento que somos salvos, fuimos llamados por Dios a ser separados del mundo, del pecado y separados para Él y para su uso. Múltiples pasajes en el Nuevo Testamento enseñan acerca de este proceso de santificación. No es repentino, es un proceso por el cual somos paulatinamente transformados, apartándonos de todo aquello que es contaminación y siendo conformados más y más, de a poco y paulatinamente, a la imagen de su Hijo. En Romanos 6:19 nos dice Pablo, no tienen que buscar, se los leo. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. En el versículo 22, Pablo dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Efesios 5:8. Nos recuerda el apóstol, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que, amados míos, dice Filipenses 2:12, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Una y otra vez el Nuevo Testamento nos llama a ser distintos, a ser separados, a ser apartados de todo lo que Dios odia y conformados a su voluntad, a agradarle a Él. En 2 Corintios 6, Pablo comienza esta expresión, estas preguntas en el versículo 15. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene que ver, qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, dice Pablo, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Esto es separación. Esto es santificación. Esto no son simplemente dichos bíblicos, textos bonitos para poner en la pared.
Esta es palabra de Dios. Por lo tanto, el versículo 1 del capítulo que sigue, el 7, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es que nos apartemos de todo aquello que es impuro, que es carnal, que es impío, que es sucio. Y obviamente es difícil cuando estamos rodeados de suciedad. Pero como dije, eso no es nuestra experiencia hoy. Esa es la experiencia de la iglesia desde el comienzo. Estos hermanos estaban luchando con las mismas cosas que nosotros luchamos. El principio general es: Dios quiere que seamos santos en práctica, apartados del pecado y comprometidos con Dios. Y específicamente este pasaje que estamos examinando, la santificación se refiere a mantenerse alejados, noten lo que dice el versículo 3, de inmoralidad. Que os abstengáis de inmoralidad sexual. Abstenerse, quiere decir abstenerse completamente. Ni siquiera juguetear con la inmoralidad. La palabra fornicación o inmoralidad sexual es la traducción de porneias, de donde nosotros sacamos la palabra pornografía, obviamente, y se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del contexto, justamente, que Dios permite que el sexo sea expresado, que es el matrimonio. Cualquier relación ilícita, cualquier actividad fuera de ese contexto se considera como pornea, pornografía, fornicación. Por ejemplo, el autor de Hebreos nos escribe en Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla. Dios bendice la relación sexual entre esposo y esposa. Es honroso. Otra vez notamos que Dios creó el sexo para ser disfrutado y usado dentro de ese contexto. Y la razón que nos da el autor de Hebreos es muy impactante, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios trae juicio sobre los que son inmorales, fornicarios, adúlteros, que expresan el sexo fuera del contexto matrimonial. Y atención aquí, la enseñanza de Pablo sobre la inmoralidad sexual va más allá que simplemente un acto físico. En Efesios capítulo 5, versículo 3, el apóstol dice, pero que la inmoralidad, o sea, pornea, y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Toda impureza, todo tipo de pornografía, todo tipo de pensamientos inmundos, todo tipo de literatura sucia. Todo eso, dice Pablo, que ni siquiera se menciona entre vosotros. No debemos tener una actitud ligera hacia las cosas inmorales. Estaba hablando con un joven que había caído en fornicación hace unos años, lo fui a visitar a su casa y por supuesto él se sentía mortificado, se sentía muy mal, supuestamente se había arrepentido, pero de repente hablando con él me doy cuenta miro hacia la izquierda y había un montón de revistas. Esas revistas eran todas de Playboy o revistas de ese tipo. Por supuesto que había caído en el acto físico, porque había permitido que su mente estuviera saturada y expuesta. En esa época ni siquiera había internet cuando estoy hablando, o sea que hace unos años. Pero hoy tenemos acceso a toda esta porquería ahí nomás. Y uno ni siquiera la está buscando, está en la computadora buscando otras cosas, tal vez buscando noticias, ¡pum!, de repente te aparecen comerciales y te tratan de incitar a buscar lo que sea. Estamos expuestos, saturados, la tentación se encuentra ahí y cada día más accesible. Pero Pablo dice, miren, a cualquier creyente, a cualquier hombre de Dios en cualquier época, que toda inmoralidad, toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a santos.
En Efesios 5:8 nos da una razón. Pablo nos dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La luz y las tinieblas no pueden convivir juntas. Ahora sois luz en el Señor. Un cristiano no puede vivir con la inmoralidad. Y noten que Pablo dice esto, ni siquiera se mencione, ni siquiera juguetear con eso, con lo que es impuro, con lo que es sucio. Ni siquiera estas cosas deben estar en nuestros labios. En contextos aún de cristianos a veces se escuchan cosas que son sucias. Chistes que son, no sé, en Argentina dicen chistes verdes, en México creo que les llaman chistes de otro color, no sé de qué color los llaman ustedes aquí. Pero el punto es que lo que es sucio, lo que es chiste en referencia a lo que es sucio, dice Pablo, ni siquiera, el Espíritu Santo, inspirando al apóstol, ni siquiera se menciona entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué? Porque somos santos, por eso, apartados. Estamos en Cristo Jesús. Hemos sido transferidos, Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. La inmoralidad no es compatible con lo que somos. Ese es el punto. Claro, el enemigo, la carne nos pide, nos incita, pero eso no es lo que somos. Somos luz en Cristo, en el Señor. Esa es nuestra posición. Colosenses 3:3, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en Cristo. Nuestra vida espiritual está escondida con Cristo en Dios. Vamos en camino a gloria. ¿Cómo es posible entonces que nos involucremos en aquello que es sucio, que es inmoral? Hemos muerto con Cristo. En Romanos 6:3 nos dice, hemos muerto con Cristo, hemos sido resucitados con Él, nuestra vida está escondida con Él. Esa es nuestra identidad espiritual hoy. Esa es nuestra unión con Cristo, que es una unión real, es una unión espiritual, no es simplemente algo ficticio, no es un concepto teológico o doctrinal, sino una realidad espiritual. Estamos hoy en Cristo Jesús. Morimos con Él, resucitamos con Él. Donde Él está, espiritualmente, ahí estamos nosotros. Debemos siempre estar conscientes de que esa es nuestra identidad. La impureza, como dije, no solamente se limita a un acto físico, sino que puede estar en nuestra mente. Nos dice Pablo en Colosenses 3:5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La mente es parte de nuestros miembros del cuerpo. Nuestra mente, nuestros deseos no son para usarlos en pecado sexual. En Romanos 6:13, Pablo dice, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el versículo 11 de ese mismo capítulo ya nos dijo Pablo, consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. No podemos presentar nuestros miembros, y parte de los miembros es el cerebro, nuestra mente, presentarlos a actividades que son obviamente prohibidas por Dios. Y esta enseñanza no es solo del apóstol Pablo, comienza con el Señor Jesús. Cuando Jesús nos habla del adulterio, no solamente como un acto, sino que como algo que comienza aquí en la mente. ¿Recuerdan ustedes en el Sermón del Monte, Mateo 5:27? Habéis oído que se dijo, dice Jesús, no cometerás adulterio. Pero os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Noten eso, lo sabemos. Pero uno puede ser adúltero y fornicario delante de Dios, aunque nunca cometa un acto sexual. El pecado se lleva a cabo en el corazón, en la mente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué más desea el enemigo que destruir a aquellos que son ejemplos a la grey?
pastores y ancianos de una congregación, hacerlos caer ahí. Y cuando un pastor cae, el impacto a la congregación es realmente terrible. Lo he visto con mis propios ojos en la vida de personas que han sido líderes en la iglesia y han devastado iglesias. Entonces, cuando Pablo dice a los tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual, él está hablando de abstinencia total, en pensamiento, en miradas, en hechos. La Escritura claramente enseña que una persona que habitualmente comete estos pecados no es del Señor. Ya lo vimos en 1 Corintios 6:9. ¿O no sabéis que los injustos, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir esto que un cristiano nunca puede caer en uno de estos pecados? No. Por supuesto que un creyente puede caer en uno de estos pecados. La diferencia es que un creyente no va a practicar habitualmente estos pecados. Porque aquellos que practican estas cosas dan evidencias de lo que son. Son hijos del diablo, no son hijos de Dios. A los Corintios, él continúa escribiendo en 1 Corintios 6:5, ¿o no sabéis que vuestros cuerpos, son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? ¡De ningún modo! ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, dice, es un cuerpo con ella? Porque él dice, Dios, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid, dice Pablo, de la fornicación. Otra vez, huid, separar. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y la razón es, versículo 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo reside en nosotros. Donde nosotros vamos, el Espíritu Santo va. Y donde yo voy, debo estar consciente que el Espíritu Santo está en mí. Yo no voy a exponer el Espíritu Santo a cosas que antes disfrutaba cuando era hijo del diablo. Cuando Pablo escribe esta carta, él se encuentra, como dije, en Corinto. Posiblemente había observado lo que pasaba con creyentes ahí en Corinto. Y esto también, obviamente, le motivó a escribir a los tesalonicenses. Una tremenda advertencia para nosotros, quienes vivimos en este contexto social cada día más perverso y abierto a todo tipo de inmoralidad. Como cristianos, como líderes cristianos, como ejemplos del rebaño, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. No podemos bajar el estándar de Dios en su palabra e imitar al mundo, aunque levemente, en cosas que son impías. Velad y orad, dijo el Señor. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Lo cual asume que si no hacemos eso, si no velamos y oramos, póngale la firma, va a entrar en tentación. Es una postura de estar alerta continuamente. Algunos creyentes en la iglesia piensan que cuando uno llega a ser pastor, ya llega a cierto nivel de madurez que hay cosas que no le afectan. Mentira. Usted lo sabe, yo lo sé, que no es así. Y la palabra de Dios claramente nos enseña que no es así. Estamos expuestos a todo tipo de tentación. Y hablo a varones, personas que sabemos a lo que estamos expuestos como varones. Todo alrededor nuestro nos tienta a bajar esa guardia, trivializar el pecado, reírnos de aquello que es vergonzoso a los ojos de Dios. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, absteneos de toda inmoralidad, apartaos de fornicación y de todo aquello que nos mueve en esa dirección. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que Dios desea de nuestra vida sexual? Que nos abstengamos de inmoralidad, todo tipo de inmoralidad, que os apartéis de todo aquello que es inmundo. Pero hay una segunda pregunta que el apóstol contesta aquí. ¿Cómo podemos tener victoria sobre la inmoralidad? Y Pablo instruye acerca de eso. Y básicamente nos dice que para mantenernos puros, libres de inmoralidad,
debemos controlar nuestro cuerpo. Noten el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Noten que dice cada uno. Es un mandamiento a cada creyente, sin excepción, hombre o mujer. Cada uno de nosotros debemos controlar nuestro cuerpo y sus apetitos y no dar lugar que estos nos dominen. Y cada uno de nosotros necesita conocerse a sí mismo, necesita conocer sus debilidades, sus propensidades al mal, sus inclinaciones particulares a ciertos pecados, y de esa manera saber cómo poseer su cuerpo, su vaso, en santificación y honor. La pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo con eso? Saber cómo poseer su propio vaso. Bueno, la palabra saber es saber o conocer, saber controlar o ser amo de. Todo cristiano debe tener la habilidad de controlar su propio vaso. La palabra vaso aquí es la traducción del griego skubos, que quiere decir vasija, utensilio. ¿Y a qué se refiere? Bueno, algunos comentaristas le dan el significado de esposa. Creo que Reina Valera traduce, sepa poseer su propia esposa. ¿Está hablando Pablo aquí del matrimonio? Si examinamos el contexto, nos damos cuenta que el contexto no tiene que ver con matrimonio, sino que tiene que ver con dominio sobre la inmoralidad sexual. Pablo no está diciendo que cada uno debe tener su dominio sobre su propia esposa. Eso no tiene sentido. La esposa no es un utensilio, no es un vaso, no es una herramienta para gratificación sexual. De eso no está hablando Pablo. Además, noten que Pablo dice cada uno de vosotros. Pablo no se está dirigiendo solo y exclusivamente a varones. Está diciendo a todo cristiano, varón o mujer, que sepa cómo controlar su propio, poseer su propio vaso, su propio cuerpo. ¿Por qué se traduce a veces esposa? Bueno, en algunos pasajes se traduce el término como esposa. Por ejemplo, en 1 Pedro 3:7, donde Pedro dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso, y es la misma palabra, skubos, más frágil. Pero aquí Pedro está hablando de una esposa como un vaso más frágil, en comparación al esposo, que también es un vaso, pero no tan frágil. Y ambos son vasos. La mujer es más frágil de los dos vasos, pero la mujer no es un vaso no del hombre, sino de Dios. Ambos, como marido y esposa, somos vasos de Dios. En ese sentido somos vasos de Dios. Pero la Biblia no presenta al hombre como el soberano que controla a su esposa para su satisfacción sexual. Esa no es la idea. Una esposa no es un instrumento, no es simplemente un utensilio para satisfacción física. El contexto, obviamente, de 1 Tesalonicenses 4 no está hablando de la relación matrimonial, sino control del cuerpo. El punto no es controlar a la esposa, el punto es controlar al cuerpo en el cual vivimos, que aún no ha sido redimido. Es lo que dice Pablo en Romanos 8. Aún esperamos la redención de nuestro cuerpo, de este vaso. 1 Tesalonicenses 4, entonces, es una referencia al cuerpo, la parte de nuestra humanidad que aún no ha sido redimida. El cuerpo es donde el pecado aún reside y nos tienta pasiones y lujurias. Recordemos las palabras de Pablo en Romanos capítulo 7. ¿Ustedes recuerdan? Comienza el versículo 18 de Romanos 7, porque yo sé, dice Pablo, que en mí, es decir, en mi cuerpo, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer presente está en mí. El querer está presente en mí, pero el hacer no. Pero versículo 23 del capítulo 7, veo otra ley en mis miembros. Los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Y después grita Pablo, se expresa con esta angustia, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. El cuerpo es el que nos da problemas.
El cuerpo es el que nos tropieza, es el pecado que está en el cuerpo de muerte que nos causa problemas. Y Pablo advierte a los creyentes en Tesalónica a no permitir que sus cuerpos sean usados como vasos, como utensilios para fornicar, para adulterar. No se le puede permitir al cuerpo que haga lo que quiera y lo que apetezca o caeremos en pecado. Es cuestión de control. El cuerpo es para el Señor y para honrarle a Él. Cada cristiano debe aprender la importancia de la disciplina de su cuerpo. El apóstol Pablo aprendió esa lección y nos dice en 1 Corintios 9, 27, yo, dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Pablo está diciendo, yo disciplino mi cuerpo, lo hago mi esclavo a mi mente. Lo controlo con mi mente, no permito que sus apetitos, que son el resultado del pecado que aún está ahí, me dominen. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo pudo controlar su cuerpo? Bueno, la clave para controlar nuestro cuerpo es el Espíritu Santo, quien reside en nosotros, que es justamente lo que Pablo dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no llevaréis a cabo los deseos de la carne. Es lo que está diciendo. La clave es el Espíritu Santo que reside en nosotros. El Espíritu Santo que reside en los hijos de Dios nos da el poder para controlar los apetitos de la carne. Y siempre la lucha está ahí. Ahora, como podemos observar, andar en el Espíritu y no en la carne es un mandamiento. Su mandamiento es un presente imperativo, es algo que continuamente debemos hacer. Y por supuesto no puede ser el resultado de un andar superficial. Cuando el mandamiento es andar en el Espíritu, es algo superficial. Es un andar disciplinado. Todo esto implica disciplina, diligencia, esfuerzo, tiempo, meditación, velar y orar. Esto es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. Y esto conlleva el cuidar nuestra alma y cultivar nuestra relación con Dios. Te pregunto, ¿estás teniendo luchas? ¿Estás teniendo tentaciones de tipo sexual? Te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo de comunión con el Señor? ¿Es un tiempo a la ligera? ¿Es un tiempo así nomás? ¿O es un tiempo profundo? ¿Es un tiempo de pasar tiempo con Él? Meditar la palabra, orar. Porque si no lo hacemos, obviamente vamos a estar expuestos a caer en tentación. Si estamos siendo derrotados en nuestra vida espiritual, si no estamos controlando nuestro cuerpo y sus miembros, es porque estamos descuidando nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no es lo que debe ser si estamos siendo derrotados. Ahora, de regreso a nuestro texto en 1 Tesalonicenses 4, Pablo dice en el versículo 4 que ese control del cuerpo es en santidad o santificación, que quiere decir apartado del pecado, separado para Dios, como dijimos, y en honor. Eso quiere decir respeto. En otras palabras, estar consciente que nuestro cuerpo debe ser respetado para dedicarlo al Señor, quien es el dueño de mi cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como vimos. ¿O sois ignorantes? Primera de Corintios 6:19. Le dice a los corintios, ¿o sois ignorantes? ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esa es una pregunta ese es un pasaje que debemos meditar a menudo. Es que no nos damos cuenta, es que no sabemos que el Espíritu Santo reside en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros. Yo no soy dueño de mi cuerpo. Yo no puedo hacer con mi cuerpo, con mi mente, con todo lo que el Señor me ha dado dentro de lo que es el cuerpo físico, lo que se me da la gana. No puedo, debe ser controlado. El Espíritu Santo está ahí. Dios me guía y Dios me da el poder para tener victoria. Mi cuerpo es de Dios y para Dios. ¿Cómo pues voy a usar este cuerpo para actividades que deshonran a Dios? ¿Cómo es que voy a
usar este cuerpo en aquello que es impuro. No, no. Mi cuerpo debe ser controlado. La manera de controlar nuestro cuerpo es por el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, 3 preguntas. La primera, ¿qué conducta sexual requiere Dios de sus hijos? Que os abstengáis de inmoralidad. ¿Cómo prevenimos la inmoralidad sexual? Controlando el cuerpo. Pregunta 3. ¿Por qué debemos abstenernos de la inmoralidad sexual? Aquí Pablo subraya 3 razones. Subraya 3 razones. El versículo 6, la primera razón es la venganza de Dios. Noten lo que dice. Que nadie defraude, que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Cuidado, dice Pablo, con hacer tropezar a un hermano o a una hermana en esto. Porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os dijimos y advertimos solemnemente. ¿Qué quiere decir que Dios es vengador? Bueno, Dios manda juicio y retribución. Este es un recordatorio muy serio para los que piensan que Dios no se fija en ciertas cosas, particularmente en esta área de inmoralidad sexual. Dios se fija, Dios no toma a la ligera estas cosas. Dios retribuye, Dios paga. Y otra vez, Hebreos 13:4, el matrimonio sea honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Querido hermano y hermana, estás aquí, creyente, hijo de Dios, siervo de Dios, líder, lo que seas. Dios no hace la vista gorda al pecado sexual. Este es un pecado serio a sus ojos. Y Él se va a encargar de retribuir a los que transgreden en esta área. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No te expongas a la vara de Dios. No te expongas al juicio de Dios en cuanto a esto. Dios lo va a llevar a cabo. Recordemos que la inmoralidad sexual era increíblemente común en Tesalónica. Y sin duda Pablo les había enseñado sobre este aspecto de la vara de Dios, sobre aquellos que son desobedientes en el área y pecan sexualmente. Por eso él dice, como os hemos dicho y testificado. Entonces la primera razón que debemos abstenernos de inmoralidad sexual que Pablo subraya es que Dios retribuye, Dios trae juicio sobre aquellos que transgreden. La segunda razón, el propósito de Dios, versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Otra vez lo repite. Cuando Dios nos llama a salvación y nos justifica, desde ese momento Dios nos llama a ser santos en práctica. Dios, quien es santo y puro, del cual cantamos, trae salvación a hijos quienes deben manifestar las características de la familia de Dios. Fuimos salvados para ser santos y vivir en santidad. Santidad práctica. No perfección. Nadie es perfecto. Y ninguno de nuestros hermanos en la iglesia van a esperar de nosotros perfección. Lo que sí esperan es un ejemplo de santidad. En Efesios 4:1 dice el apóstol Pablo, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y después este pasaje en Efesios también 2, del 8 al 9, que sabemos muy bien, lo conocemos de memoria. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí lo tenemos bien y lo sabemos de memoria. Pero notaron ustedes el pasaje que sigue, el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios nos creó para ser puros, para andar en buenas obras. Somos salvados para buenas obras. Somos salvados para ser santos de una manera práctica. Entonces, la primera razón es porque debemos abstenernos de inmoralidades porque Dios se venga, Dios trae juicio.
La segunda es porque el propósito para el cual Dios nos llamó es la santidad práctica. Y en tercer lugar, la tercera razón de evitar la inmoralidad es esta: la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 8. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dice el versículo 8, por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Si un cristiano rechaza esta exhortación a apartarse de la inmoralidad, no está rechazando a Pablo, no está rechazando a un predicador. Tal cristiano se coloca en una posición muy peligrosa porque está rechazando a Dios mismo, quien nos dio su Espíritu Santo, quien está en nosotros y por quien tenemos vida espiritual. Dios no solamente nos llama a salvación, como dijimos, sino que nos llama a santificación. Y nos ha dado su Espíritu con el propósito de que Él produzca en nosotros santidad práctica. El creyente que juega con el pecado de inmoralidad en su vida, sea cualquier que sea su manifestación, está rechazando al Espíritu de Dios. Muy sobria la exhortación del apóstol. Es muy sobria la enseñanza del apóstol en este pasaje. Y es algo que cada uno de nosotros debemos tomarnos muy a pecho. Porque como dije, estamos viviendo en una época sumamente inmoral, cada día peor. Somos expuestos a este tipo de tentación continuamente. Y el Señor sabe nuestra debilidad. Nosotros conocemos nuestra debilidad. No podemos estar livianamente y superficialmente considerando ciertas cosas y otras no. Esta exhortación es muy seria del Señor para ti y para mí hoy. Que el Señor nos ayude a discernir y ver la seriedad de la inmoralidad sexual. De cualquier forma que esté tratando de invadir nuestra vida. Si te encuentras luchando con algún pecado sexual y reconoces que lo que hemos estado examinando en este pasaje es tal vez tu experiencia, confiésalo al Señor. Y apártate inmediatamente de eso que es impío, antes de que llegues a un momento de que pases la línea y te desbarranques y sea mucho peor. En un sentido, cuando se me pidió que abordara el tema, yo decía, bueno, yo quería hablar de la exposición bíblica, que lo haremos mañana, pero veo la importancia y la sabiduría de que comencemos nuestra conferencia siendo expuestos a un tema que nos afecta a todos. Tal vez no todos sabemos cómo exponer la Escritura tal como la Escritura nos enseña, pero todos conocemos exactamente lo que nos está diciendo el pasaje en cuanto a nuestra experiencia y nuestra lucha y tentación en esta área. Así que veo que es importante. Y notemos que de nada vale que seamos excelentes expositores de la Escritura si nuestra vida moral es un desastre. Hay mucha gente que tiene labia, que sabe hablar, que sabe exponer, que sabe enseñar. La pregunta es, ¿cómo es su vida moral? Y algunos pecados, dice el apóstol Pablo, le siguen de a poco y se presentan y de repente aparecen más tarde. La verdad y el tiempo van juntas. Y el Señor sabe. Yo me estoy predicando y hablo a mí mismo, hermanos. Yo no simplemente estoy exponiendo la palabra para el beneficio de ustedes. Yo me considero un siervo del Señor que por la gracia de Él hasta el día de hoy me ha mantenido firme, me ha mantenido dentro de lo que es su voluntad. Pero el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar para terminar. Padre, tú conoces el corazón de cada siervo tuyo aquí, cada hijo tuyo. Tú sabes, Señor, la razón por la cual cada hombre, cada varón, cada hijo de Dios está en este lugar. Y nos has traído hoy aquí. No es un accidente de que estemos aquí. Tú nos has traído para escuchar tu palabra. Y Señor, la exhortación tuya clara y precisa en tu palabra hoy es que nos abstengamos de todo aquello que es inmoralidad. Yo te pido, Padre, que tomemos conciencia de
esta exhortación del Espíritu Santo. Señor, que la hagamos nuestra y que obedezcamos, Señor, tu palabra, tu voluntad, porque la bendición tuya siempre sigue a la obediencia. Y pido, Padre, que tú bendigas a cada hermano aquí, cada hijo tuyo, que tú edifiques su vida, que nos bendiga, Señor, en el tiempo de comunión, el tiempo que estemos juntos en estos días, que nos, al ser expuestos por tu palabra, nos hagas ver por tu Espíritu áreas que necesitan cambio, que necesitan ser corregidas. Y, Señor, te doy gracias por esta oportunidad de estar juntos. Te alabamos, Padre. Te alabamos por tu verdad. Te alabamos por tu revelación escrita. Bendícenos el resto de esta noche, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares y bendice el tiempo de comunión que sigue. En el nombre de Jesús. Amén.